Hola, muy buenos días. ¿Cómo le va, mi querida gente de Pehuajó? Mi nombre es Vicente, locutor de Mega Mañanas Informales, y les cuento que hace un ratito nada más estuvimos dialogando con el director de PAMI, con el señor Mateo Rossi, que muy amablemente nos atendió y nos contó, ¿sí?, cómo está trabajando la organización, cómo se está manejando en su gestión a través de la vía web, del teléfono de contacto, de la forma de la que hay para comunicarse, sabiendo que estamos en plena pandemia. Nos contó también de lo que se ha logrado, las cosas buenas que han podido lograr en estos años de gestión y lo que falta, ¿sí?, lo que falta mejorar, corregir, ¿sí?, y de los proyectos a futuro. Esto fue lo que decía. Buen día, Vicente, y el agradecido soy yo por el tiempo que ustedes me brindan para poder comunicar informaciones de PAMI. Bueno, me parece perfecto. Bueno, mirá, sabemos que la situación se ha complicado, Pehuajó pasó a fase 2, si bien hay, por así decirlo, bastantes libertades, digamos, la gente puede trabajar y demás con sus restricciones horarias y con todos los protocolos correspondientes. Te queríamos preguntar, ¿cómo hacen la gente ahora de PAMI, ¿no?, para las consultas y demás? Si se acostumbran, ¿sí?, a hacerlo a través de la web o por ahí optan más por el teléfono. Viste que por ahí hay gente grande que se le complica o no entiende o no tiene quien los ayude, ¿viste? Entonces, ¿cómo resuelven esos problemas? Un tema muy complejo el que acabas de plantear, porque muchas veces, o porque el adulto mayor no tiene acceso a la tecnología, o porque si bien tiene acceso, desconoce el funcionamiento de la misma, es que en estos tiempos tan complejos e inciertos como los de la pandemia, esta cuestión es un tema difícil de llevar a cabo y en consecuencia tenemos mucha presencialidad y mucha consulta personal en la agencia. El PAMI ha implementado, nos cuesta, pero tratamos de fomentar la atención mediante un turno programado. Es muy sencillo, Vicente, se puede solicitar a través de el 138, que es la línea de teléfono de PAMI Escucha, o ingresando a nuestra página web, que es www.pami.org.ar, o descargando la app. La solicitud es muy sencilla, a nosotros nos permite trabajar mucho más ordenados y por supuesto la dinámica de la agencia se hace mucho más llevadera, sin perjuicio de ello, porque somos conscientes de que, como dije hoy, no todo el adulto mayor tiene acceso a la tecnología. Nosotros jamás vamos a dejar de tener una persona que se ha tomado el tiempo y el trabajo de venir a hacer su consulta a la agencia. Lo que sí tratamos es de concientizar a la gente y de pedirles, ya sea a los propios afiliados o afiliadas, o en su defecto algún familiar, alguna persona a cargo, que le saque el turno para poder trabajar, como te dije hoy, de manera más ordenada. Sin perjuicio de ello, la agencia permanece abierta desde el 20 de marzo del año pasado, sin ningún tipo de alteraciones, porque consideramos nosotros de que en el ámbito de la salud pública, y mucho más aún con los abuelos y las abuelas, todos los temas vinculados con la salud son urgentes y deben ser gestionados, abordados y resueltos. Perfecto. Mateo, te pregunto, ahora en pandemia, sobre todo, ¿cuál es la consulta más reiterada de la gente de PAMI o la mayor consulta, la que más se repite? En líneas generales, te pido tengas presente que yo no conozco un PAMI sin pandemia. A mí me tocó asumir el cargo el 20 de marzo del 2020, en el mismo día que por primera vez el presidente de la Nación dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio. Sin perjuicio de ello, uno trata de interiorizarse en cómo era antes del inicio de la pandemia, y lo cierto es que las consultas son habitualmente las mismas. No es que hay una modificación en el esquema de trabajo ni en la demanda sanitaria. Por eso te decía que nosotros tenemos la obligación moral y política de abordar esas problemáticas, de tratar de gestionarlas. Siempre, por supuesto, hay cosas para corregir, porque uno desde la gestión comete errores. Lo importante es tratar de aprender de esos errores y de no volver a cometerlos. Exactamente, o sea que iniciaste junto con la cuarentena, podríamos decirlo. Exactamente el mismo día. El mismo día. Bueno, y durante tu gestión, Mateo, ¿cuáles han sido, a tu criterio, los avances y progresos en el área? Primero, me gustaría decirte que yo no considero que sea mi gestión. Esta es una gestión conjunta y es un trabajo en equipo, no solo con todos los compañeros y las compañeras de la agencia local de Pehuajó, sino con el resto del instituto.
entiendo que todas las construcciones son siempre de carácter colectivo. No hay nadie que haya llegado lejos solo. ¿Me explico? Perfectamente. A ver, la pregunta un poco me sorprende positivamente. Digo, no me habían preguntado nunca qué consideraba yo que haya sido un avance o un progreso desde que estoy como director de PAMI. Se me viene a la cabeza poder enunciarte algunas de las cuestiones que yo considero hemos podido lograr y que representan beneficios para nuestros afiliados y las afiliadas. Por ejemplo, nosotros pudimos organizar e implementar un sistema de entrega de insumos de fisiatría que nos permite, en la mayoría de los casos, Vicente, no en todos, dar una respuesta en tiempo real a la gente. Te pongo un ejemplo concreto. Primero, que cuando alguien nos solicita una cama ortopédica, una silla de ruedas, un colchón antiescaras, un andador, un bastón, lo hace porque realmente lo necesita. No porque tenga ganas de venir al PAMI a pedir un elemento de fisiatría. Entonces, la pregunta sería ¿cuándo lo necesita? Y la respuesta es hoy, no dentro de 30 días o 40 días. Entonces, desde que asumimos la gestión, tratamos de poder, valga la redundancia, gestionar el pedido de estos insumos. Nos permitió construir una especie de stock que nos permite entregar en tiempo real el insumo y que luego el trámite administrativo continúe recorriendo el camino que tiene que recorrer hasta llegar a una resolución final. Entonces, esa es una medida que yo considero muy positiva. Insisto, no en todos los casos, hay insumos que son más complejos que otros, pero en la mayoría, cuando la gente viene a pedirlo, o se lo lleva en el mismo momento que lo pide o unos días después, independientemente de el recorrido, insisto, que haga el expediente administrativo. Y en esto quiero abarcar lo que te dije hoy: camas ortopédicas, colchones antiescaras, bastones, muletas, sillas de rueda, andadores, inodoros portátiles, en fin, elementos que son necesarios para el diario vivir. Perfecto. Otra cuestión, si me permití enumerar, sí, que yo considero un avance y un beneficio, fue la incorporación de BIOS como prestador para que realice las densitometrías óseas. Esto representó un enorme beneficio para todos los afiliados y las afiliadas del partido de Pehuajó, porque a partir de esa incorporación ya no tuvieron que viajar más a ninguna ciudad para poder realizarse esta práctica. Nosotros consideramos sumamente importante trabajar y gestionar en ampliaciones de nuestra red prestacional, porque le mejoran la calidad de vida a la gente, y ese es un ejemplo claro y concreto. No teníamos antes en Pehuajó un prestador que haga este estudio médico. Después, para mí la creación del programa PAMI en los pueblos también fue un eso hecho te quería mencionar, sí, continúa vos. No, para mí lo fue porque nos permitió acercar el instituto a los vecinos y a las vecinas que no viven en la ciudad cabecera. Y esto claramente nos permitió acortar distancias, facilitar la realización de los trámites y garantizar derechos adquiridos. Tengamos en cuenta que además de los tiempos difíciles de la pandemia, lo cierto es que muchas veces al abuelo o a la abuela que vive en los pueblos que integran el partido le resulta muy costoso o dificultoso trasladarse hasta Pehuajó. Pues en ese esquema de pensamiento nosotros sentimos que el Estado tiene que acercarse a la gente y no la gente al Estado. Y realmente ya llevamos 2 ciclos recorriendo la totalidad de los pueblos que conforman el partido y con un enorme compromiso no solo de los centros de jubilados y pensionados, sino también de los delegados municipales, hemos podido articular políticas en conjunto y dar soluciones rápidas y dinámicas a las problemáticas que se nos han presentado. Perfecto. Sí, te quería preguntar sobre eso porque para mí es muy importante también y quería que lo enumeraras entre lo bueno que se ha podido lograr en estos años de gestión, la visita después, a los pueblos. Y después, como un punto más que se me ocurre, para mí el hecho de haber fortalecido el vínculo con los centros de jubilados y pensionados ha sido un hecho fundamental, porque además de permitirnos a nosotros canalizar y gestionar soluciones a las inquietudes, nos permite este vínculo directo. Me refiero al centro de jubilados de Pehuajó, de Juan José Paso, de Francisco Madero y de Monescazón. Nos permite tener un nexo entre lo que es la dinámica diaria y habitual de la agencia y lo que
está sucediendo en esos pueblos, más allá del programa que mencionamos hoy. Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento para con todos los integrantes de la comisión directiva de cada una de esas instituciones, a quienes afortunadamente también pudimos acompañar mediante la entrega del subsidio solidario de sostenimiento en tiempos de pandemia en los que claramente ellos tienen cercenada su posibilidad de generar ingresos y en consecuencia afrontar sus gastos corrientes operativos. Entonces esa construcción yo la valoro y también la señalo. Esto en el ámbito local. Luego, a mi entender, el PAMI, desde que nuestra directora ejecutiva, me refiero a Luana Volnovich, ha asumido la conducción del instituto, yo creo que ha estado a la altura de las circunstancias. Es una dirigente política sumamente capaz, con un sentido de pertenencia inconmensurable y que ha implementado un montón de herramientas que facilitan la vida de los afiliados y las afiliadas en general. Me parece perfecto, la verdad que sí. Bueno, Mateo, ahora vamos a la otra pregunta. ¿Cuáles son las falencias, o no sé si falencias, o cosas que haya que mejorar, que aportar?
importante de Latinoamérica. Tiene casi 5 millones de afiliados. Si vamos al orden local, nosotros tenemos a cargo 8.000 cápitas. Es un montón de gente con distintas problemáticas, con distintas demandas sanitarias, con diferentes problemáticas, y eso implica siempre tener autocrítica y capacidad de analizar errores que se pueden cometer. También es cierto que en el marco de una pandemia las posibilidades de gestión son menores, las prioridades se han reorganizado, el PAMI ha dejado de lado actividades por lógicas razones que antes podía realizar, como los viajes de los adultos mayores a recorrer la Argentina, como actividades de esparcimiento que claramente están hoy vedadas por esta realidad sanitaria y epidemiológica. Entiendo que lo que sí debemos corregir son tiempos en algunos aspectos. Hay determinadas cuestiones que no pueden demorar lo que demoran. Por ejemplo, el pedido de un audífono. Estoy haciendo una autocrítica, digo, es una necesidad poder acortar el tiempo de entrega de ese insumo. Tenemos problemas también con la entrega del Ensure, que es un complemento nutricional que muchas veces es de vital importancia y tenemos demoras con eso. Y después, pero eso depende plenamente de ustedes, o por ahí en épocas de pandemia también se puede complicar por la entrega, por la logística, algún otro factor que influya. Sí, por supuesto, y siempre estoy hablando en términos generales del PAMI. También pedirle a los oyentes de la radio que entiendan que muchas de las cuestiones que ellos nos trasladan a nosotros no dependen de nuestra gestión local. Claro, por eso te lo marcaba. Muy vertical, que tiene 3 estamentos básicamente. El primero es nivel central, el segundo son las UGL, que son las unidades de gestiones locales, si se quiere el orden regional del PAMI, y nosotros venimos dependiendo de ellas por debajo, que somos las agencias. En el caso nuestro dependemos de la UGL 38, que es la de Chivilcoy. El PAMI no tiene el personal trabajando al 100% por distintas razones, por razones de coronavirus, por razones de licencias. En tiempos de pandemia todo es mucho más complejo, Vicente. Por eso digo, siempre entendiendo que hay cosas para corregir, pero también acudiendo a lo que, gracias a Dios, creo que hemos obtenido de nuestros afiliados y afiliadas, que es la paciencia, la templanza, la comprensión, la solidaridad. Yo lo destaco porque como regla general me he encontrado con eso, excepcionalmente con otra cosa, pero en términos generales con eso. Bueno, espectacular como siempre. Bueno, Mateo, de parte nuestra, para ir cerrando, te voy a preguntar por el tren sanitario, ¿sí? ¿Qué es? ¿Para qué se implementó? Y si existe la posibilidad de que llegue acá a nuestro partido. El tren sanitario es una enorme política pública que se implementa desde un Estado que claramente es un Estado presente, un Estado sensible y que trata de cuidar a las y los argentinos. En principio, la hoja de ruta de ese tren sanitario no incluye nuestra localidad, me refiero a la de Pehuajó. Es muy probable que en lo sucesivo sí suceda, y la verdad, los que tuvimos la posibilidad, al menos a través de un video, de poder visualizar lo que han construido, es verdaderamente hermoso. Son vagones que están rediseñados, adaptados con una enorme tecnología para poder no solo realizar políticas de vacunación, de testeo, sino también de un poco de contralor de la población en términos sanitarios. Y creo que, Dios quiera, pueda llegar a Pehuajó, sería también para nosotros una herramienta de muchísima utilidad. Perfecto. Bueno, Mateo, quedó clarísimo. De parte nuestra, vamos cerrando porque realmente es muy completo, muy claro lo que decís. Ahora lo que te voy a pedir es un mensaje tuyo para cerrar, ya sea tuyo, de parte de PAMI, ¿sí? Para la gente en esta época de pandemia. Bueno, a ver, yo creo, como lo venimos diciendo, es que debemos estar a la altura de las circunstancias. Me aparto de mi rol de director de PAMI y hablo como ciudadano común. Creo que es tiempo de priorizar la búsqueda de los consensos por sobre cualquier ambición de carácter individual. Creo que es hora de redoblar los esfuerzos a la hora de gestionar aquellos que tenemos responsabilidades de hacerlo y de colaborar a aquellos que no tienen responsabilidades públicas o no están ejerciendo ningún tipo de cargo. Espero y apelo a que entendamos de una vez por todas que la salida de la pandemia es inexorablemente colectiva y que nadie se salva solo. No es momento para el oportunismo ni para la mezquindad, es momento para la unidad, para la concordia, para el diálogo,
Y luego, cuando Dios quiera esto termine, habrá tiempo para discutir otras cuestiones. Entiendo que es fundamental que concentremos las energías en esto, en cuidarnos y en tratar de ser solidarios con aquellos que realmente hoy lo están necesitando. Y eso lo podemos lograr desde nuestra propia conducta individual. Si multiplicamos esas conductas individuales, tendremos resultados colectivos. El que esté pensando hoy, y ahora sí, si querés, me aboco más a lo político, en alguna conquista individual, es realmente un miserable. Muy bien, como ustedes lo escucharon, Perfecto. Esto fue lo que dijo el director de PAMI, Mateo Rossi, ¿sí? Muy importante, lo pueden seguir viendo a través de Rumores de Pehuajó. Y les cuento que mañana nos volvemos a reencontrar, ¿sí? Con otra nueva emisión de Mega Mañanas Informales por la 94.1. Los esperamos.